Cocalciño de Goiás y sus alrededores viven aterrorizados desde hace 2 semanas. Un hombre sospechoso de varios asesinatos y con experiencia en escabullirse de las autoridades está prófugo. Casi 300 policías lo buscan incansablemente. Vivimos con pánico. Es algo que no esperábamos porque nuestra ciudad es tranquila. Y de repente todo sucede así. Estamos viviendo con terror. La muerte a cuchilladas de una familia en un área rural desató la cacería, sin la certeza de que el hombre que buscan haya sido el autor. En esta comunidad cercana a la capital brasileña solo se habla de Lázaro Barbosa, con un prontuario de robo y violación que alimenta angustias. Desde el lunes pasado nadie sale a trabajar, solo desde casa como en una prisión. Hoy los trabajadores están confinados y otros que roban, matan y violan están libres. La policía está por doquier, pero para algunos eso no es sinónimo de seguridad. Luego que la imagen del prófugo fuera asociada indebidamente a religiones afrobrasileñas, una docena de lugares de culto fueron allanados. Tuve una visita muy traumática. Más de 40 hombres saltaron el muro de mi casa con fusiles. Me apuntaron a mí, revisaron mi celular y mi computadora sin orden judicial. Así que ni siquiera hice un ritual legal y eso crea inseguridad jurídica. No nos sentimos seguros. En la zona abundan relatos de encuentros con el criminal, con tentativas de secuestro, disparos, robos, invasiones de propiedad y toma de rehenes. La Secretaría de Seguridad de Goiás asegura que el foco de la operación es la captura del prófugo y el restablecimiento de la paz.